Curso Manejo Integrado de Plagas, código 30028-25. Tarea 4, Manejo Integrado de Plagas en Agroecosistemas. Los participantes somos Karen Andrea Ortega López, Maribel Rivera Robi, Julieta Tiana Cuellar, Daniel Sebastián Díaz, Mirta Yasmín Cárdenas Cárdenas. El cultivo que elegimos abierto fue el de maracuyá, nombre científico Passiflora eduleus. Los distanciamientos que se usan para la siembra se usan diferentes distancias. Las más comunes son entre surco de 3 a 4 metros y entre plantas de 2,5 a 4 metros. Características agronómicas. Tenemos la planta, que es una planta trepadora, vigorosa, es leñosa, es perenne, presenta tallos verdes, acalanados, presenta zarcillos axilares que se enrollan de forma espiral. Las hojas de color verduzco, con pecíolos glabros acanalados en la parte superior, posee 2 nectarios redondos en la base del foliolo, la lámina foliar es palmeada y generalmente con 3 lóbulos. La flor son solitarias y auxiliares, fragantes y vistosas. Están provistas de 5 pétalos y una corona de filamento radiante de color púrpura en la base y blanca en la épice. Posee 5 estambres y 3 estigmas. El fruto, cáscara o corteza del fruto es liso y está cubierto de cera natural y que le da brillo. El color varía desde el verde al amarillo cuando está maduro. El mesocarpio es la parte blanda, porosa y blanca, formada principalmente por la pectina. El endocarpio es la envoltura de saco o arilo que cubre la semilla de color pardo oscuro. Contiene el jugo de color amarillo opaco, bastante ácido y muy aromático. Las características agronómicas. Bueno, el ciclo vegetativo en condiciones normales es de 20 meses. La siembra y la floración de 180 días, 6 meses, y el periodo de producción es de 420 días, o sea, 14 meses. El requerimiento de suelo de textura franco-arenoso en pH 5.5 y de 7. En clima húmedo relativo, la humedad es relativa, es el 60% al 85%, la participación, la precipitación mensual es de 80 anual y de 800 a 2000, radiación solar anual de 2914. La vida útil del cultivo del maracuyá es de 3 a 4 años. Principales plagas. Una de las principales plagas que afecta al cultivo de maracuyá es la arañita roja. Bueno, las características del ciclo de vida de la araña roja es un ácaro con un ciclo de vida corto que consta de 5 fases de desarrollo. Su ciclo de vida comienza cuando las hembras depositan sus huevecillos en vez de las hojas. Hacen la ovipación. De 2 a 4 días después de eclosionan dando lugar a las larvas. Posteriormente, las larvas pasan por 2 estadios ninfales llamados protoninfa y deutoninfa y finalmente pasa al estado adulto. Aquí, como podemos ver, el ciclo de vida de la arañita. Los daños que ocasionan. La araña roja inicia su infección en la parte media de la planta, continuando de manera ascendente hacia los brotes.
Eh, Las formas móviles del ácaro, son de larva, ninfa y adulto, se alimentan extrayendo el contenido de las células de los tejidos, las cuales requieren coloración blanquecina y más tarde amarillenta y marrón cuando se necrosan. Los daños a las hojas se producen en el envés y se manifiesta por zonas amarillentas en el haz. Como consecuencia, hay una disminución de la actividad fotosintética, provocando reducción de crecimiento, retraso de la floración y disminución del tamaño del fruto. El control y evaluación, podemos ver el umbral de intercepción, localización de plaga de la enfermedad y la mala hierba, la observación de monitoreo, más de 5 hojas afectadas en el cogollo, ojos y frutos. Se realiza el monitoreo que corresponde al 10% de cultivo y en época de verano realiza de cada 8 días observando las hojas por el envés. Es la intervención pues de control mecánico, control biológico y control químico. Por el control mecánico, está en la época de verano, se recomienda la expansión de agua dirigida al follaje, biológico, reproducción de crisopas y químico, la vertimen en rotación con el overón. El tipo de cultivo que elegimos bajo invernadero fue el tomate. Entonces aquí miramos el plan de manejo integrado del tomate. Miramos la taxonomía del tomate, que es de reino vegetal, antófita, bueno, y es de la familia Solanaceae. Las características agronómicas del tomate. Bueno, la fisiología, la planta del tomate no necesita ninguna necesidad de fotoperiodo en cuanto a su capacidad para formar las flores. Sin embargo, sí que determina su crecimiento vegetativo. El incremento del crecimiento vegetativo se ve favorecido por el incremento de la luminosidad por la temperatura. La distancia de siembra, en las huertas los sembramos de hileras pues, de 80 centímetros de distancia y 50 centímetros entre plantas. Y en invernadero la distancia es de 1,5 metros de distancia entre plantas, de 30 a 50 centímetros. El tipo de suelo, el tomate requiere de suelo bien drenado y profundo. La textura del suelo franco limoso, franco arenoso y limoso. Y limosas, las limosas son las más adecuadas. El pH, el idóneo, es el rango de 6.2 a 6.8. Bueno, el sistema de riego. Se debe regar por lo menos 2 veces diarias, o sea, mañana y tarde. Las plántulas, durante el periodo que permanezcan las plántulas en las bandejas. El número de riego puede aumentar o disminuir dependiendo de la condición de temperatura y humedad relativa predominante en la zona. La temperatura óptima es de 30 grados y 16 durante la noche. Y la altitud puede cultivarse entre los 20 a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, las principales plagas que afectan este cultivo está la polilla del tomate, la arañita roja, los pulgones, el tris de California, gusano cogollero, gusano de la fruta y mosca blanca. Prevención y manejo de plagas. Podemos ver las plagas del suelo. Aquí miramos los nemátodos. Y también tenemos las orugas y gusanos cortadores o nocturnos, que son gusanos de alambre y la de tortuguilla. Bueno, el control para los nemátodos. Los nemátodos producen nódulos radiculares y deformación en las raíces de las plantas atacadas, como podemos ver aquí. Mire los nódulos en las raíces. El control que se debe hacer es rotar con cultivos no susceptibles como la flor de muerto, que es un insecticida. Bueno, en las orugas
Y los gusanos cortadores, el control se debe hacer labranza de suelo, que expone a la larva a la depredación por hormigas y aves. También los adultos pueden capturarse por la noche con trampa de luz. Bueno, la prevención de plaga, de manejo de plagas. Bueno, el principal plaga que afectan los cultivos es la polilla, el tomate, la mosquita blanca, la pugón, el tris, bueno, el gusano cogollero. Y tenemos la plaga del follaje y del fruto. Aquí tenemos los chupadores, mosca blanca y áfidos. Las mayores poblaciones que presentan durante la época seca y daño más importante consiste en la transmisión de enfermedades de la virosis que produce la mosca blanca. El control que podemos ejercer contra de la mosca blanca es tenemos que tener en cuenta las fechas de siembra cuando las poblaciones sean más bajas, seleccionar el lugar de siembra fuera de influencias tradicionales, uso de barreras mecánicas, siembra de maíz y sorgo, producción en ambientes controladas, alta densidad de plantas, nutrición adecuada de las plantas y la lluvia ejerce control natural por acción mecánica. Bueno, los chupadores y áfidos. El mayor daño que causan como vectores de son los que mayor daño causan como vectores de enfermedad virales. Y el control que podemos hacer contra los pulgones y los chupadores, la eliminación de plantas hospederas, uso de barreras mecánicas, eliminación de rastrojos al finalizar la cosecha, uso de trampas pegajosas, producción de plantines en semilleros hechos en bandejas plásticos, control biológico natural y eso. Minador de hoja el minador de hoja y la tortuguilla. Bueno, el minador de hoja causa daños a nivel de semillero y en la etapa posterior al trasplante. El control que podemos hacer es trampas de color amarillo y verde limos a asociar con otros cultivos como el maíz y control biológico natural. La tortuguilla causa daño en los primeros días de desarrollo de la planta al cortar y causar defolación. Se alimenta de flores y yemas y actúan como transmisores de enfermedades. El control que debemos hacer es la nutrición o fertilización adecuada en las plantas, cultivos libres de maleza, control biológico natural que usamos. La vida adulta es de 25 a 47 días. Bueno, gusanos del follaje. Tenemos gusano negro, gusano prodenia, gusano cogollero. El manejo de control, cultivos trampas con utilización de bledo, control de maleza como la verdolaga y control biológico. El mal del tayuelo. Bueno, el mal del tayuelo se presenta principalmente en los semilleros, se desarrollan en suelos húmedos poco oxigenados. El control, buena desinfección del sustrato, de drenar excesos de agua en la producción de plantas. Y del tizón temprano, los periodos cálidos y lluviosos favorecen el desarrollo de este hongo. Se intensifica durante el periodo de fructificación del tomate. El control, pues nutrición adecuada especialmente con calcio y potasio, podas de limpieza y quemar material enfermo, amplio de distanciamiento entre surcos, 1 metro, 1,20 metros. Eliminación de rastrojos de cosecha, uso de semillas certificadas y buen drenaje para evitar el emposamiento del agua. El tizón tardío.
Bueno, el tizón es una enfermedad fulminante en periodos húmedos y baja temperatura, especialmente en terrenos con mal drenaje, daño que incide a nivel económico de la producción. El control, eliminación de rastrojo de cosecha, buen drenaje para evitar el emposamiento del agua de riego, lluvia, podas de limpieza y quemar con control quemar control enfermo. La rotación del cultivo y también la nutrición y fertilizante adecuada. Miramos acá la marchitez vascular, miramos la rotación del cultivo, mire este es el cultivo y el cultivo y la rotación se tienen que estar rotando los cultivos. El marchitez puede aparecer en cualquier época siempre que las condiciones le sean favorables. El control que se debe hacer, la rotación de cultivos, al detectar una enfermedad, no volver a sembrar en el mismo cultivo, uso de variedades tolerantes, evitar daños mecánicos, prevenir la dispersión del patógeno a través del instrumento de labranza, riego controlado. Bueno, tenemos también la marchitez bacteriana de tallos, hojas y frutos. Como podemos mirar, puede llegar a ocasionar hasta el 100% de pérdida en la población de la planta. Pues el control, seleccionar los materiales con algún grado de tolerancia, terrenos de buen drenaje que no tengan antecedentes con la bacteria, evitar daños en el sistema radicular, desinfectar los utensilios en las podas sanitarias y eliminar malezas hospedaderas. Acá tenemos la mancha bacteriana. La mancha bacteriana en hojas y frutos. Si su incidencia es mayor a en la época lluviosa. La rotación de cultivos, ese es el control. El control es destruir residuos de cultivos al terminar la cosecha, uso de semillas certificadas, evitar daños en las plantas, controlar oportunamente la tortuguilla como transmisión mecánica de la bacteria y un buen drenaje. Y por último tenemos la virosis. Bueno, la virosis son transmitidos por insectos vectores, algunos virus se transmiten de forma mecánica y otras por la semilla. La etapa crítica de la planta al ser infectada con el virus es de 50 a 60 días después de la siembra. Los síntomas del virus aparecen entre los 15 y 19 días después del trasplante. Cuando el virus infecta la planta en los primeros días de desarrollo, la producción puede ser nula o muy baja. Bueno, el control que debemos nosotros hacer es la selección de lugares de siembra, tener buena selección, periodo de descanso en el área de productores, rotación de cultivo, distribución de rastrojos, la destrucción de rastrojos, uso de variedades tolerantes, producción de plántulas en ambientes controlados y controladores vectores con uso del doble trasplante. Bueno, el costo, por ejemplo, aquí tenemos el costo de implementación del maracuyá, del manejo. Podemos ver que un jornal para un monitoreo semanal es de 35.000 pesos, jornales para poda, el costo de control químico, el vertimen, la dosis, el valor de la dosis por bomba. Bueno, aquí podemos ver el producto, el valor por litro, el azufre que es 4 cc le sale uno más o menos a 1.440 pesos. Bueno, en conclusión, bueno, las plagas de los principales cultivos de nuestra región presentan un control de plagas diferente bajo invernadero y a libre exposición. Es importante conocer las condiciones de las plagas de los cultivos, como su ciclo biológico, daño, mecanismo de acción, para así diseñar e implementar el mejor control para dicha plaga. La implementación de la medida para el control de plagas se debe realizar en orden, dejando como mínimo como medida final el control químico.
con el fin de disminuir la carga de contaminantes de agrotóxicos en el ambiente y disminuir la resistencia de plaguicidas. Recomendaciones: es importante conocer el sistema fisiológico de las plagas, conociendo también su comportamiento, mecanismos de acción y daños causados. Por esto lograremos entender cuál es la mejor opción de control de plagas para nuestro cultivo. Además, si esta es efectiva o lograr implementar un nuevo mecanismo de control. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.